rozar la pared rasposa con las yemas de los dedos la ayudaba a no perderse en medio de la oscuridad, o no despegarse, o al menos a imaginar que caminaba en línea recta. Ya ni sabía cuánto tiempo llevaba avanzando, sin ver nada, solo un puntito de luz al frente que se mantenía de un tamaño constante, ni crecía ni disminuía. Por eso creía que no se acercaba a ningún lugar, pero tampoco se alejaba. Aquel era solo un minúsculo círculo blanco que le prometía una salida, la típica luz al final del túnel. Caminaba a paso lento, sin detenerse. La pared no era demasiado áspera, sentía, aunque claro, solo podía imaginarlo, que estaba construida con algo parecido a esas piedras grandes y redondas que se encuentran al fondo de los ríos y de los arroyos. Sin embargo, notaba que tenía lastimadas las yemas de los 5 dedos, pero ni cómo verlas. Al principio, durante algunos minutos o quizá unas horas, no lo sabía porque tampoco tenía forma de contar el tiempo. Todo era puro silencio y solo escuchaba sus pensamientos. Pensamientos que en realidad solo repetían preguntas o trataban de adivinar de dónde podía estar. ¿Y por qué? Lo raro era que a pesar del silencio y la oscuridad sentía que alguien la observaba. Volteó hacia la izquierda y a la derecha para intentar ver algo, pero fue en vano. Era una presencia que no estaba en esas direcciones, estaba en todos lados, como si la forzara a moverse. Así pasó un rato, pero luego poco a poco, como si llegaran de lejos, como ecos que se acercaban, empezó a escuchar voces de niños, de niñas, que pedían compañía y decían cosas como: «Mamá, ¿me escuchan? Hello? Someone there? No veo nada, no veo nada. ¿Quién anda ahí? Ayuda. Hola». Podía entender las palabras, incluso aquellas en idiomas que no conocía, pero se escuchaban muy lejos, como si estuvieran a kilómetros de distancia. Violeta no recordaba la forma en que había llegado a ese pasadizo negro. Simplemente sabía que estuvo ahí de un momento a otro, caminando, perdida. También ignoraba el motivo y por eso se lo preguntaba. Lo que sí sabía era que los párpados se le habían vuelto pesadísimos y que había instantes en que seguía avanzando con los ojos cerrados, dado que no veía nada aunque los mantuviera abiertos, y el sueño le tenía exhausta. Además, aquella presencia, a la vez que maléfica y hostil, se sentía adormecedora, como si le cerrara los ojos. Se caía de sueño porque llevaba ahí tanto tiempo que no podía mantenerse despierta, pese a las voces que no dejaban de escucharse. Por fortuna, luego de un buen rato, el puntito de luz que veía al frente comenzó a crecer sin más, de golpe, hasta transformarse en un círculo, y luego en una esfera más grande. De pronto podía ver el piso, las paredes, el camino que tenía enfrente. Se detuvo. La inesperada iluminación, así como la posibilidad de encontrar una salida pronto, la ayudaron a sacudirse el sueño y a mantenerse los ojos bien abiertos. También la mirada puesta en el suelo. Los azulejos se veían limpísimos, con relucientes rombos oscuros, negros y blancos, como si fuera la pista de baile de alguno de los palacios cuyas larguísimas descripciones había leído en los libros que acumulaba en los estantes de su habitación. De repente se encendieron unos candelabros que colgaban del techo. Su luz le permitió saber que se hallaba en un corredor sin puertas que parecía infinito. Pensó que aún tendría que dar muchísimos pasos para llegar a algún lugar, si es que había algún lugar al que llegar. Bueno, al menos ahora veía. De inmediato pensó que tal vez se parecía al interior del Palacio Real de Madrid, al que nunca había entrado, pero sí contemplado montones de veces desde fuera. Se sentaba con su madre a comer un bocadillo de jamón y una fanta de limón, cada una leyendo su libro sin decirse nada. Todas esas mañanas y tardes imaginó cómo se vería el palacio por dentro. Siguió avanzando. Todavía no quitaba la mano de la pared, tan diferente de aquellos pisos elegantes como una cueva. No tenía forma, era gris y bastante fea. Tal como lo había pensado, estaba hecha de piedras como los ríos y arroyos. No eran paredes blancas y limpias como las que según ella tendría los castillos en el Palacio Español. Se detuvo otra vez, acercó la mano a los ojos para comprobar si se había lastimado y vio que en las puntas de los dedos le brotaban algunas manchas de sangre de un gris tenue. ¿Sangre gris? Se vio los pies descalzos y movió los dedos.
también grises. Luego recorrió con la vista las figuras geométricas de la pijama que le había regalado su abuela un año antes, en su cumpleaños número 10. Gris, gris oscuro, gris más claro, negro, casi negro, blanco. No se había dado cuenta hasta entonces toda ella y todo lo que la rodeaba estaba pintado del mismo color de las películas que transmitían en uno de los canales de cable, en pantalla de plata, como le gustaba llamarle a su abuela por la amplia variedad de grises de sus fotogramas, o como en realidad se le conocía, en blanco y negro. Justo así lo veía todo ahora. Violeta consideró, como es obvio, que aquello era rarísimo y que nunca había estado en una situación similar. Claro, y quien sí, se talló los ojos. Tal vez todo era un efecto óptico por seguir despierta a esa hora de la noche, si es que seguía siendo de noche, porque en ese pasillo no podía saberlo. Seguramente el cansancio la había afectado. Parpadeó y volvió a abrir los ojos, pero aquel lugar tenía el mismo aspecto deslavado que el dibujo que olvidó una vez en el balcón, bajo la lluvia, y que quedó hecho un borrón gris. Entonces se dio cuenta de que las voces de los otros niños se callaban por unos instantes y todo volvía a ser silencio. Se hubiera escuchado hasta el ruido de una pluma cayendo al suelo. Luego volvió a escucharse. Pensó que lo único que podía hacer era seguir adelante. Durante uno de esos intervalos sin voces distinguió un lloriqueo del otro lado de la pared, a su derecha. Se oía un muy quedito, como apagado, como si la persona que lloraba no quisiera que nadie se diera cuenta de que lo hacía. Acercó la oreja a la pared, que se sentía helada y un poco húmeda. Aunque Violeta no podía verlo, ahí estaba un niño que se movía a gatas, con su pijama de Transformers ya rasgada a la altura de las rodillas. También estaba sucio, bastante sucio. Si lloraba era porque se sentía cansado de subir unas interminables escaleras de madera, demasiado altas, como si fueran para personas adultas aunque no para gigantes, con bordes super afilados y sin ángulos rectos, sino todos agudos, agudísimos. La subía con mucho cuidado porque si no lo hacía así terminaría todo cortado. El lugar donde él se encontraba no era un pasillo, sino unas escaleras que subían en espiral a ningún lado. Tiempo atrás, aquel niño tampoco sabía si había pasado horas o minutos. Se vio de pronto sobre uno de esos escalones, sin saber cómo había llegado hasta allí. Miró hacia abajo, pero la escalera no terminaba en ningún punto. Hacia arriba sucedía lo mismo. No sabía de dónde venían ni a qué lugar llevaban. En ese momento pensó que tenía dos opciones, subir o bajar. Subió porque arriba también brillaba una luz muy pequeña que según creía lo llevaría a la salida. Veía apenas lo suficiente para distinguir los escalones de madera, llenos de astillas. Así que comenzó a subir, pero luego de mucho tiempo no avanzaba o no parecía hacerlo. Sentía que seguía en el mismo lugar, así que su llanto, que llamó la atención a Violeta del otro lado de la pared, se debía a la desesperación y el cansancio. Pero eso no lo sabía la niña, que solo podía escucharlo sin comprenderlo del todo. «Shh, no estás solo», pronunció esas palabras de consuelo sin preocuparse, por si la escuchaba, sin estar segura siquiera de si ella los había dicho. Le salieron desde adentro. La verdad era que saber que alguien estaba junto a ella, aunque fuera del otro lado de la pared, le daba tranquilidad. En fin, no podía hacer mucho más por el niño. Tampoco se le ocurría nada. Violeta ni siquiera sabía el nombre de aquel pequeño, que seguramente terminó dormido sobre uno de esos escalones descarapelados, o que quizá lloró hasta que perdió la conciencia. Aunque el niño de la pijama de Transformers procuraba no hacer ruido, los mismos lloriqueos llegaron a otro espacio que estaba al otro lado del pasillo de Violeta, a su izquierda. Allí, un niño con una camiseta de fútbol de un gris muy tenue, con el número 17 en la espalda, un globo terráqueo con el continente americano remarcado, las letras C y A en el pecho, se encontraba entre un precipicio y una pared. No se imaginaba que del otro lado de esa pared había un pasillo con pisos palaciegos y candelabros elegantes. Para él solo existía el muro a su espalda y el negro súper profundo que comenzaba a ser centímetros de los dedos de sus pies. Apoyaba la espalda sobre ese muro que le calaba justo en el 1 y el 7.
también en los brazos y en las palmas de las manos. No sabía cómo había aparecido de pronto ante un abismo tan grande como Violeta y el niño de la pijama de Transformers. Nada tenía explicación, ni eso ni el murmullo de palabras incomprensibles que sonaban junto a su oído. Parecía estar en otro idioma y le ponían los pelos de punta. Frente a él estaba esa pared de ladrillos. Unas sobresalían y formaban picos muy afilados. Otros parecían estar a punto de caer al fondo negro del pozo. Eso era un pozo, como los pozos de agua que había visto en las diferentes versiones de Batman. ¿No había caído Batman en un igual, donde pasó varios días rodeado de murciélagos? ¿Estaría él rodeado de murciélagos? Sin embargo, él no había caminado para llegar hasta ese punto, y tampoco se había caído. Solo estuvo ahí desde el principio. ¿Cuál principio?, se preguntó. Igual que los otros niños, veía un punto de luz arriba, una posible salida a la que no sabía cómo llegar. Poco a poco escuchó los lloriqueos del niño de las escaleras, pero también otros gritos y voces de auxilio, palabras imposibles de entender. Quizá no le llegaban con tanta claridad como a Violeta, a la que él no conocía y de cuya existencia tampoco sabía, pero él, lo único que existía era el precipicio y el punto de luz arriba, que le daba una razón para seguir esforzándose por salir. Debido a su cansancio, tomó parte de su camisa con los dedos. Le desagradaba el color gris de aquel mundo sin colores. Si tan solo llevara sus tachones, se movió un poco a la izquierda, luego a la derecha. No le gustaba sentir miedo, así que decidió hacer lo que había pensado desde que se encontró en esa situación: deslizarse por ese borde angostísimo que subía en espiral. Siguiéndolo, tal vez llegara a alguna parte tarde o temprano, si no, se rendía. Pero pasaron muchos minutos, tanto que en el esfuerzo que le costaba deslizarse pegadito al muro, ya comenzaba a sentir cansancio. Estaba más agotado que al término de uno de sus partidos de fútbol o de tenis, y no podía quedarse dormido ni descansar, porque si lo hacía, caería por el precipicio. No le quedaba más que seguir. Como ellos, muchos otros niños recorrían diferentes pasadizos angostos, túneles oscuros y helados, escaleras rechinantes, corredores interminables, salones vacíos, laberintos sin salida, cuevas húmedas y tétricas, muy cerca unos de otros, y todos seguían adelante con mucho miedo, como si hubiera algo que guiara, una fuerza oculta que los obligara a moverse en la misma dirección, la que indicaba esa lucecita que lo único que hacía era darle a cada uno una esperanza muy pequeñita para mantenerlos avanzando, cansándose. Ese punto de luz era algo así como la famosa zanahoria que le cuelga enfrente a los caballos o a los burros en las caricaturas para que no dejen de caminar, aunque nunca la vayan a alcanzar. Además, los niños tenían que seguir caminando porque los caminos iban cerrándose a sus espaldas, las luces perdiéndose, las paredes cayendo o moviéndose, negándoles la posibilidad de volver sobre sus pasos. Avanzaban siempre con la idea de que al final algo los sorprendería, como en una casa embrujada, esas que instalan en las ferias, en las que solo hay un camino y se sabe que aunque se vaya sufriendo pequeños sustos, al final llegará uno mucho más grande. Este mismo miedo era el que sentían todos. Anticipaban un susto mucho más grande, pero sabían que no tenían más opción que seguir avanzando. Quizá su único consuelo era que no caminaban solos, que las voces de los demás en su mismo idioma y en otros sus gritos ahogados los hacían sentir acompañados. Violeta tampoco dejó de caminar. Pese a la poca posibilidad, fue avanzando por el corredor, mezcla de cueva con palacios. Unos pasos más adelante, poco o muchos, quién sabe, alcanzó a ver una luz blanca que atravesaba la pared de la izquierda, colándose entre dos piedras negras. Se detuvo y pegó el ojo. Trató de ver hacia el otro lado, pero no distinguió nada. Introdujo un dedo y sintió una brisa de aire helado en su yema raspada. Al sacar el dedo se cayó un poco de la pared, polvo o fragmentitos de piedra, como si esos muros rugosos que se veían tan sólidos porque parecían construidos con piedras del río, en realidad estuvieran hechos de hule espuma, como si fueran de mentira, de esos que se encuentran en las áreas de juegos infantiles o en los antiguos restaurantes de hamburguesas. Comenzó a rascar primero con timidez, luego con mayor energía, casi con enojo y al final con todas sus fuerzas. El hoyito fue creciendo poco a poco.
A continuación rascó con toda la mano, después con las dos, hasta lograr una abertura lo suficientemente grande para dar un salto y colarse de cabeza. Cayó al otro lado y se encontró en un pasillo muy diferente, sin características especiales, sin pisos de palacio ni paredes de piedra. De ese lado los muros eran sencillos, lisos, de un gris muy tenue. El pasillo parecía dar vueltas, no era recto como el anterior. Se echó a andar. Ya no escuchaba los lloriqueos, quizá porque se había alejado demasiado. Lejos de Violeta, el niño de la camisa de fútbol siguió arrastrándose pegado a la pared. Subió y llegó a la boca del pozo sintiéndose Batman. Con esfuerzo, colocó las palmas de las manos en la parte superior y logró asomar la cabeza. Después se impulsó y salió del agujero. Por fin, pero el cuerpo le dolía demasiado y lo sentía destruido. Deseaba acostarse, aunque solo fuera por un momento. Tal vez cerrar los ojos un rato antes de continuar, o incluso dormir unos minutos para recuperar fuerzas, parecía una buena idea, sin duda, pero en su interior sentía que no estaba solo, como si alguien lo siguiera con la mirada, sin importar dónde estuviera. Se tomó entonces unos segundos para recuperar el aliento, para regularizar su respiración y acostumbrar sus ojos a la luz, que si bien no era demasiado brillante, resultaba cegadora comparada con la del interior del pozo. No se trataba de la luz natural del sol, pero tampoco de la de una lámpara o una farola. Era un resplandor que provenía más bien de los mismos y pocos tonos blancos que había encontrado. No estaba como había imaginado, en un campo. De pronto se hallaba en una sala repleta de juguetes maltratados, de accesorios sucios y deformes para fiestas infantiles, de carruseles hechos pedazos, de inflables no tan inflados, de resbaladillas y trampolines rotos. Todos estaban apilados como si el cuarto se utilizara como bodega de juguetes y juegos defectuosos. La falta de colores rojo, verde, amarillos solo los hacía ver más gastados y deprimentes, como si fuera un almacén para juguetes de horror. En la habitación solo había una puerta, sus opciones eran cruzarla o quedarse ahí, rodeado de todos sus cadáveres de plástico y madera. Colocó una mano sobre la perilla, claro, con temor. En otro lugar, Violeta también se encontraba ante una puerta que intentó abrir. Era una entre muchas, todas idénticas y todas cerradas con llave. Luego de demasiados intentos, al final encontró una abierta. Cruzó. El niño con el número 17 sobre la espalda también abrió la puerta. Del otro lado de ambas puertas lo sorprendió lo que parecía una cortina de color gris oscuro que caía justo del otro lado del marco, bloqueándoles la vista. Tocaron aquella pesada cortina, la sintieron. El niño corrió a la cortina, Violeta corrió a la cortina. Ninguno de los dos podía creer lo que había del otro lado.